Bien, para la Edad Media, ¿qué es lo primero que a ustedes se les viene cuando decimos Edad Media a la mente? Después de Cristo. Sí, bien, después de Cristo, excelente. Por ahí parece que Julio había dicho algo. La antigüedad del conocimiento. Ya. Lo escucho muy, muy bajito. Ya. Pero en realidad nosotros, si empezamos a ver en qué parte de las etapas de la historia estamos, vamos a sacar nuestra pizarrita y vamos a hacer una contextualización. Yo creo que este es el mejor invento que he tenido en mi vida. Nuestra pizarrita. Bien, entonces vamos a mostrar la pizarra. ¿Se ve bien la pizarra? Sí, profe. Ya. Nosotros vamos a decir que estamos en las etapas de la historia. ¿Se acuerdan que había una edad antigua? Que partía alrededor del 4000 antes de Cristo, con las primeras civilizaciones. Entonces, ¿se acuerdan de las primeras civilizaciones cuáles eran? Sí, un poco. Y había una que se llamaba Mesopotamia. Había otra que se llamaba Egipto. Después teníamos Atenas. Correcto. Después vamos a decir que teníamos China, India. India. Sí. Y después de estas pasaban, ¿se acuerdan? A unas civilizaciones que se llamaban clásicas. Y ahí tenemos a Grecia. Y Roma. Y Roma, correcto. ¿Se acuerdan que Roma era tan, pero tan grande? Era un imperio. Correcto. Era un imperio, pero este imperio se acabó en el año 476 después de Cristo. ¿Y por qué se acabó? Este imperio se acabó porque lo invadieron mucho. ¿Ya? Vamos a ver un videito después de cómo invadieron esto, en este caso, cómo invadieron otros pueblos, los pueblos germanos invadieron Roma hasta que la gente se aburrió de que lo invadieran, de que lo saquearan, de que quemaran su pueblo, que se fue a vivir al campo. ¿Ya? Entonces la gracia de todas estas civilizaciones es que viven en ciudades. ¿Ya? Y como bien decía Vanessa, la gente que vivía en este caso en Puerto, después del terremoto salió arrancando, ¿cierto? Y esta gente se fue a vivir al campo. En este caso, esta gente que también estaba aburrido de que ya lo saquearan, se fueron a vivir al campo. Y en ese quiebre, nosotros saltamos de la edad antigua a una nueva edad que se llama la Edad Media. Y la Edad Media, esto duró del año 4000 al 476 después de Cristo. Y la Edad Media, vamos a decir que duró 1000 años. Ya es un periodo de tiempo muy largo, que esta Edad Media parte en el 476 después de Cristo, o sea, después de que se acabó el Imperio Romano, hasta 1492. ¿Qué pasó en 1492? Descubrimiento de América. Correcto, hasta el descubrimiento de América.
Entonces, esto es lo que cambia una época y estos son cerca de 1000 años. Y en este proceso de la Edad Media se desarrollan dos grandes cosas. Una cosa que se llama el feudalismo y otra cosa que se llama el vasallaje. ¿Ya? Recuerden eso, feudalismo y vasallaje. Y posteriormente, cuando se acaba esto, nosotros saltamos a otra etapa que se llama Edad Moderna. Y esta parte en 1492 y termina en 1789 con la Revolución Francesa. Y posteriormente tenemos nuestra edad contemporánea. O sea, desde 1789 hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿dónde nos vamos a centrar el día de hoy? Aquí. ¿Ya? En la Edad Media. ¿Y usted sabe por qué se llama Edad Media? Mire la pizarra, ¿por qué cree que se llama Edad Media? Entre la edad antigua y la edad moderna. Como el Correcto, medio, la porque mitad. está justo al medio. No tiene ninguna otra explicación. ¿Ya? Está medio, medio. Y aparte duró 1000 años también. Los otros procesos duraron mucho menos. ¿Ya? La edad antigua es la que más duró y la que menos duró en realidad es la contemporánea, que hasta el día de hoy no ha terminado. Quizás qué cosa va a pasar para que se termine. ¿Ya? Algunos dicen que se acabó con la bomba atómica, otros dicen que con la invención del internet, pero todavía estamos trabajando en esto. ¿Ya? Esto es para que los contextualicemos en qué parte de la historia estamos. ¿Ya? Eso fue la primera clase donde analizamos esto. En esta parte estamos. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo cayó Roma? O sea, ¿cómo pasamos de la edad antigua, que es esta, a la edad media? ¿Ya? Y para resolver esa duda, Julio quería decir algo. No, profe, no nomás. Ya. Y para resolver esta idea, en este caso, vamos a ver un videito que yo lo tengo preparado. Por acá. Y lo vamos a ver. Voy a proyectar. Compartir sonido. Que es la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, porque fue una civilización que dio origen a grandes cambios e influyó en muchas culturas. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del imperio era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? Ya, aquí hay un punto clave. El Imperio Romano era muy grande, muy grande. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un país es muy grande?
¿Es fácil de gobernar o no? No. No, ¿cierto? Entonces, a ver, un ejemplo. En Chile, ¿qué pasa con Punta Arenas? Al extremo sur, Punta Arenas. Está en el extremo sur, ¿cierto? Pero ellos se mandan prácticamente solos, pues. Son una república independiente, ¿no? No, ¿Seguro? ¿Se acuerdan años atrás? Punta Arenas es la única parte de Chile donde se subvenciona el gas y la benzina. Ellos mismos se tratan a sí mismos como la República Independiente de Magallanes. Están tan lejos que prácticamente ellos se gobiernan solos. Incluso tienen hasta otra hora. no lo sabía. ¿Ve? En Magallanes tienen una hora menos que acá, o sea, allá todavía son las 11:30 de la tarde. Entonces, ellos por su condición tan austral, que están tan lejos del país, ellos tienen otro tipo también de leyes, como por ejemplo que no se rigen por el mismo horario. A ellos es tan dura la vida ya que a ellos les subvencionan en este caso el gas, porque ellos todo lo calefaccionan a gas. Así que se tienen que dar estas concesiones, porque si no se dan, ¿qué pasaría? Magallanes dice, me voy con los argentinos y chao, y se acabó el problema, ¿no? Entonces, se dan este tipo de concesiones. En países muy grandes, como por ejemplo Rusia, también es muy difícil de gobernar, porque el Estado no va a llegar a la última plataforma petrolera que está perdida en el océano. Entonces, ¿por qué los países chiquititos funcionan mejor? Porque el Estado llega a todas partes. En este caso, ¿qué pasaba con el Imperio Romano? El Imperio Romano no podía llegar a todas Demasiado partes. grande. Demasiado grande, ¿ya? Y eso provocó que se tuviera que dividir, ¿ya? Aquí vamos a ver ¿Esos cómo. pueblos germanos atacaron al Imperio Romano? Sí, a finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del oriente europeo de los hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El imperio fue dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio. Este último pudo... Miren, se dividió este territorio y se pusieron dos capitales. Una es Roma, la que conocemos todo, y Bizancio, yo creo que ustedes saben cuál es. ¿Qué ciudad hoy en día es Bizancio? Lo ven en la novela de las 4 de la tarde todos los días. No veo novela. ¿Dónde se graban las turcas? ¿En qué ciudad? Turquía. Italiano. Turquía. En Turquía, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la capital de Turquía? La de Turquía, no sé. Se llama Estambul, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta que de repente en las turcas siempre colocan una imagen de un estrecho que en realidad es como pasa el mar, hay un pedacito con un puente y después sigue el mar. Eso se llama el estrecho del Bósforo. Y ahí es donde está Bizancio, en este caso, lo que es hoy en día Estambul, que fue la capital del Imperio Romano de Occidente, o sea, perdón, de Oriente. Por eso es tan importante esta ciudad. Quien conquistaba Estambul podía regular el paso entre Occidente y Oriente, ¿ya? Incluso la caída de Estambul fue tan grande que hizo que cambiáramos de época, que se acabara la Edad Media. ¿Ya? Ahora vamos a seguir viendo el video. mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos. Casi 1000 años de diferencia. Sí,
Imagínense la importancia de estos hechos que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del medioevo, y 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos. ¿Estás prestando atención al video? Ya. Aquí, pregunta. ¿En qué época comienza, qué época comienza en el año 476? ¿La Edad Moderna? ¿La Edad Media? La Edad Media. Muy bien. Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Tuviste visitas ayer? Sí, vino un amigo de mi papá de la infancia. Él es el del interior del país. Ah, qué bueno. Sí, pero pasó algo que no puedo comprender todavía. Estuvimos mirando fotos de donde vive él, con unos paisajes fantásticos. En un momento yo dije, ¡qué bárbaro! Y el señor se incomodó mucho. No sé por qué, solo... A ver, cuando uno dice qué bárbaro, o los argentinos dicen qué bárbaro, ¿a qué se refieren? Como algo bueno. Algo bueno, así como algo maravilloso. ¿Ya? Pero cuando uno habla de un bárbaro, Algo no, este cabrón es bonito. un bárbaro. Eran personas malas en el... ¿Cierto? Eran como personas malas, como personas incivilizadas, como personas brutas, ¿cierto? Claro. Ya. Aquí vamos a tomar este concepto de bárbaro y lo vamos a ocupar más adelante. me dijo que averiguara el significado de la palabra bárbaro. Hasta donde yo sé, significa estupendo, fantástico, ¿no? Sí, Lucy, en algunos lugares significa eso, pero en el interior del país tiene otro significado. ¿Ah, sí? Sí, y ese significado está vinculado con los grupos que provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Decir qué bárbaro no siempre es sinónimo de espectacular. Claro, pero eso depende del contexto. Para nosotros puede significar que algo es espectacular o grandioso, pero para otros tiene el sentido que tenía en su origen, lo salvaje, lo inculto, tal como lo utilizaban los romanos para referirse a los pueblos germanos. Ahora entiendo por qué el amigo de papá se molestó tanto. Jamás hubiese pensado que algo tan simple como la palabra bárbaro me iba a enseñar tanto. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres... Bien. Al final, ¿qué provocó la caída del Imperio Romano según el video? Unos pueblos, ¿cómo se llamaban estos pueblos? Pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de los pueblos bárbaros, vamos a decir que eran cualquier pueblo que no fuera romano, ¿ya? Para los romanos ellos eran como la cúspide, eran como lo más bacán que había, pero todos los que no fueran romanos se les trataba de bárbaros, que eran sus vecinos, en este caso los germanos, que es la gente que hoy en día vive en Alemania, ¿ya? Entonces, estos pueblos bárbaros lo que hacen es que se empiezan a ir a vivir al Imperio Romano y como que los empiezan a invadir de a poquito. ¿Y por qué los invaden? Porque ellos también vienen arrancando. Atrás viene Atila. ¿Han escuchado a Atila, el rey de los hunos? Sí, más o menos. Ya. Entonces, Atila, quien era en este caso un guerrero, él empezó a quemar y a robar todo lo que había a lo largo de Europa. Y estos pueblos, arrancando de Atila, terminaron invadiendo en busca de seguridad el Imperio Romano. Y eso hizo que el Imperio Romano tuviera tanta gente que no se pudo mantener. Y al final Atila y los hunos llegaron a Roma, la saquearon, la quemaron, y la gente dentro de todo ese miedo se fue a vivir al campo. ¿Ya? Y ahí es donde se acaba, en ese caso, la Edad Antigua y pasamos a la Edad Media. ¿Ya? ¿Consultas con eso? Profesor, ¿me puede repetir eso? Ya. Lo que pasó, porque se acabó, en este caso, la Edad Antigua, o porque se acabó Roma, es que
En Europa, los pueblos bárbaros, que eran en este caso los pueblos que no eran romanos, que eran los germanos, que hoy en día vendrían a ser los alemanes, ellos lo que hicieron fue invadir, o sea, llegaron como de migrantes al Imperio Romano. ¿En busca de qué? De seguridad, ¿ya? Porque los venían persiguiendo. Es lo que pasa hoy en día con los venezolanos. ¿Ellos por qué llegan acá? ¿En búsqueda de qué cosa? Seguridad. De seguridad, ¿cierto? O los mismos colombianos también. Ellos vienen acá en búsqueda de seguridad. Pero el problema es que llegaron a un número tan grande, tan grande, tan grande, que en realidad Roma no se pudo sostener. Y al final estos unos, quienes eran en el pueblo que perseguían a los germanos, llegaron hasta Roma. Y ellos, como eran mejores guerreros y tenían mayor poder de guerra, terminaron acabando con Roma, ¿ya? Porque robaban la ciudad, la invadían, la saqueaban, la quemaban. Y la gente, como tenía tanto miedo, se fue a vivir al campo y abandonó la ciudad. Y la gente, al abandonar toda la ciudad, se acabó Roma, se acabó la antigüedad y se dio paso a la Edad Media, que es una parte donde la gente empieza a vivir dentro del campo, ¿ya? O sea, la gente se va de la ciudad al campo. Hoy en día, ¿cómo es? La gente se va del campo a la ciudad, ¿o no? Sí. Ya, en este caso fue al revés. ¿Y por qué? ¿Dónde es menos probable que uno lo asalten, en el campo o en la ciudad? En el campo. ¿Cierto? Entonces la gente, en búsqueda de esa seguridad, se fue a vivir al campo, ¿ya? Se perdió, ¿viste? Y así es como se acaba, en este caso, la edad antigua. ¿Le quedó más claro ahora o no? Sí, gracias. Ya. Sí, profe. Bien, entonces, miren, la Edad Media, que es este periodo que vamos a decir que son 1000 años, lo vamos a dividir en 2 etapas, ¿ya? Estos periodos bien diferenciados, uno lo vamos a llamar la Alta Edad Media, que es donde empieza la Edad Media, que es este periodo como más rural, ¿ya? Mucho más rural, donde la gente vive y vivió 500 años de la misma manera. Y después vamos a hablar de otro periodo, que es la Baja Edad Media, que es donde se empieza como a reactivar el comercio, se empieza a reactivar. ¿Y qué pasa cuando uno, en este caso, uno empieza a cultivar y le sobran cosas y esas cosas ya uno ya guardó para todo el año? ¿Qué hace con ello? ¿Las vende o las cambia por otras cosas? Correcto. ¿Y el comercio dónde se provoca o en qué parte uno va a comerciar su... A la ciudad. A la ciudad, ¿cierto? Entonces, Sí. cada vez que nace el comercio, Pueblo. nacen los pueblos y nacen las ciudades. Entonces, en la Edad Media también, luego de 500 años, volvieron a las ciudades, ¿ya? Y desde ahí yo creo que no nos hemos ido más. Así que vamos a avanzar a nuestra próxima etapa. O sea, la primera idea es que la Edad Media la vamos a dividir en 2. Una que se llama la Alta Edad Media y la otra que es una Baja Edad Media. Y acá vamos a decir, miren, en la Alta Edad Media, era esta etapa como más rural, esta etapa donde Mi chica, yo tenía una bolsa grande. la gente vivía más en el campo, le vamos a llamar que es las invasiones germanas, o sea, cuando los germanos, en este caso, quienes eran los alemanes de hoy en día, ellos se quedaron en esta parte ¿cómo se llama? Del Imperio Romano, y cuando uno migra con sus cositas o migra así nomás. ¿Uno qué se trae? Lo indispensable. Todas sus cosas, padre.
todo lo que se puede. Pero si usted va arrancando, si hay guerra y va arrancando, ¿qué se lleva? Lo Nada, indispensable. la familia nomás y los caballos. Lo más útil en este caso, si hubiera guerra Ah. hoy en día, ¿yo qué me llevaría? Me llevaría, en este caso, un poquito de comida, ropa y alguna herramienta para trabajar. Por eso le digo, por lo indispensable, lo que uno sabe que es más necesario. Claro, y me llevaría alguna herramienta por si tengo que, no sé, pues cortar unos palos, un serrucho, un martillo y un par de clavos para levantarme una casucha por ahí. ¿Ya? Entonces, cuando uno migra, se lleva solamente lo que lleva en las manos, ¿cierto? Pero hay algo que uno no lo abandona. ¿Y qué cosa es? ¿Qué uno se lleva consigo que no es material? La fe, la vida. Sí, la fe, la vida, ¿qué más? Por ahí va. Su familia. Sí, pero usted Sus se lleva creencias. sus creencias y sus costumbres. Costumbres. Ya, o sea, usted se lleva sus creencias, su fe y sus costumbres. ¿Ya? Entonces los germanos que arrancaron, iban arrancando, ellos también se llevaron su fe, sus costumbres y su cultura. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir que en la Edad Media aquí confluyen tres grandes tradiciones o tres grandes culturas. La que ya estaba, que venía de antes, que era la romana, la que se estaba imponiendo en ese tiempo, que era la cultura cristiana, y por último la cultura germánica. ¿Ya? ¿Alguien de aquí es católico, no? Sí. Ya. Sí. Para los católicos, cuando uno dice, ¿cuál es su religión? Uno dice que es católico, apostólico y romano, ¿cierto? Romano. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo en Cristo, creo en el apostolado, y aparte es la religión de los romanos. ¿Ya? En este caso, para la Edad Media, vamos a decir que es una mezcla de lo romano, lo católico, y en este caso vamos a agregar otro componente, lo germano, ¿ya? Que tiene que ver con los reyes. ¿Ya? ¿Va quedando más claro cómo se va mezclando estas tres culturas? Sí. Ya. Entonces, vamos a decir que estas tres culturas dieron paso a ¿qué? A lo que nosotros vamos a llamar la Edad Media. Y luego tenemos en la Baja Edad Media, que es la segunda etapa, en este caso del siglo X-XI hasta el siglo XV, o sea, 500 años después, ya como se empezaron a recuperar las cosas, empezó a renacer como el poder. Y aquí es donde parte lo que se llama la época feudal, el feudo. ¿Ustedes han escuchado la palabra feudo, no? No. No. ¿Y si yo le digo la palabra hacienda? Sí. Sí. Es lo Es mismo. lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? Sí. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos del hacendado, ese viejo poderoso de sombrero alón, manta negra, que anda en un caballo que parece que va a brillar, que es el hacendado en este caso, para que ustedes se vayan haciendo una idea, ese mismo lo vamos a llamar para la Edad Media el señor feudal, que él es el dueño de la tierra, es quien a mí me va a entregar protección, pero a cambio yo tengo que pagarle con trabajo y con impuestos. ¿Ya? Igual como le pagaba en este caso el inquilino al hacendado, al patrón. ¿Qué hacía el inquilino en este caso en el campo? Trabajar. Trabajar y darle parte de la cosecha al patrón, ¿cierto? Porque el Exacto. patrón le daba la tierra y le daba casa. Hoy en día existe el inquilinaje, ¿o no? Sí. Pero Sí, pero muy poco. muy poco, ¿cierto? No, o sea, a la gente ya creo se le que paga. no. Se le paga por su trabajo. Antes no se le pagaba, al inquilino no se le pagaba. Hoy en día yo creo que Todavía queda la queda, figura del inquilino todavía como la queda. figura del cuidador. Exactamente. Sí. ¿Ya? Entonces, acá en este tiempo el señor feudal no les pagaba. No, ellos, pero si el señor feudal iba a la guerra,
ellos tenían que ir a la guerra con su señor feudal y tenían que hacer su ejército. ¿Ya? Entonces, de esta manera empezó a funcionar el feudo. ¿Ya? Ahora, la primera parte, vamos a hablar de la Alta Edad Media, que esta Alta Edad Media va a ser la primera etapa de la Edad Media. ¿Ya? Miren. ¿Por qué se caracteriza? Vamos a decir que es un periodo de la historia que es del siglo V al siglo X, XI, y se caracteriza por ser un mundo ruralizado. ¿Se acuerdan qué pasó con el Imperio Romano? ¿Qué pasó con esa gente que vivía ahí después de que los invadieron? Se fueron. Se fueron al campo. Se fueron al campo, ya se empezaron a dispersar. ¿Y qué provocó eso? Dentro de esta, en una primera etapa, la gente vivía en la ciudad, ¿ya? Y por ende, la gente no cultivaba, ¿ya? Y como tuvieron que abandonar su ciudad, en su ciudad alrededor habían tierras de cultivo que eran muy buenas para producir alimentos. Y como la gente salió arrancando, donde cayó parado nomás quedó. Y esa tierra estaba preparada, ¿o no? ¿Era tierra de cultivo? ¿Era tierra que uno dijera, No. oye, aquí puedo plantar? No, nada. Nada, ¿cierto? O sea, llegaron a un campo bruto. ¿Y eso qué provocó? No es como ahora que uno va a comprar abono, compra urea, compra salitre y arregla la tierra, ¿cierto? En este tiempo no, se demoraba mucho en arreglar la tierra, porque tenían que talar, hacer roce, hacer tierra de hoja, hacer compost, y desde ahí empezar a arreglar la tierra. Entonces, ¿qué provocó esto? Una disminución de la población. ¿Por qué? Porque no había comida. Entonces la gente se empezó a morir de hambre, porque la tierra no producía lo que producían sus tierras buenas de cultivo, que tuvieron que abandonar porque estaban en guerra, y eso provocó una crisis agraria, o sea, hubo una crisis de alimentos. Pero, una vez que se superó esta crisis, ya, cerca del año 800, ya las tierras ya las tuvieron preparadas, ya las podían preparar, ya cultivaban y entregaban lo que necesitaba para comer la población. Eso hizo que aumentara la población porque había más alimento. Y la roturación de nuevas tierras, o sea, la gente dijo ya, ahora tenemos que empezar a expandir estas tierras. Ya tenemos, como somos más, tenemos que comer más y tenemos que preparar más tierra. Y al mismo tiempo, ellos mejoraron sus técnicas de agricultura. ¿Por qué las mejoraron? Porque evidentemente, si hay más gente, uno tiene que producir más en menos espacio. Piensen en lo siguiente. Recuerden cuando su mamá plantaba lechuga. ¿Se acuerdan que tenía un tablón largo? ¿Y ahí plantaba sus lechuguitas? Ahora, imagínense ustedes cultivando. ¿Qué revolución fue la llegada del invernadero? ¿Qué nos permite a nosotros un invernadero? Supongo que rapidez de los poder frutos. sembrar invierno y verano. Ya, invierno y verano, ¿cierto? Ya eso es lo primero. Las lechuguitas antes eran de verano nomás porque en invierno se nos ahogaban. ¿Ya? Y Julio quería decir algo. Cuénteme, Julio. No, profe, no, es que el invernadero es un desarrollo de la planta más rápido. Usted También. produce más. O sea, usted produce invierno y verano, produce más rápido, y junto con prevenir más, o sea, por producir más rápido, al mismo tiempo tiene más alimento en menos espacio. ¿Ya? Entonces la gente, en este tiempo, para la Europa de la Edad Media, ¿qué hizo? Ellos se dieron cuenta de que si utilizaban el arado y lo cambiaban por un arado, en este caso, de acero o de hierro, podían demorarse mucho menos. ¿Cuánto se demora en arar una hectárea con un tractor?
45 minutos o 40 minutos, depende. 40 del tractor y minutos la más o menos, rastra. ¿cierto? Sí. Más o menos. Ahora, lo mismo. Sáquele la rastra al tractor y póngaselo a una yunta. ¿Cuánto se va a demorar? 2 días y medio. Ya. Ahora, saque los bueyes, desenyúguelo, denles comida y agua, y ahora uno mismo tirando un arado a mano o con asadón. ¿Cuánto se demoraría en hacer en arar, en este caso, una hectárea? Por lo menos un mes. Ya. Ve, entonces, acá pasó lo mismo. La gente se dio cuenta de que ellos podían mejorar sus técnicas en este caso. Ellos tenían asadones que eran de madera. Y ellos se dieron cuenta que el metal también se podía utilizar para la creación, en este caso, ¿de qué? De asadones, de arados. Y ellos empezaron a pasar de un mes, en este caso, picar todo un terreno, a hacerlo en 2 días. Y a medida que iban evolucionando sus técnicas, podían hacerlo hasta en un día. Entonces, imagínense todo ese tiempo que ellos ahorraban. Mientras más rápido preparaban la tierra, más rápido podían sacar sus cultivos. Así que eso hizo que abrieran nuevas tierras de cultivo y también aumentara la población porque había más comida. Y a más población, más mano de obra, y a más mano de obra, más rápido se avanza, ¿cierto? Sí. Ya, eso fue lo que pasó en la Alta Edad Media. ¿Ya? Y eso era en lo económico. Ahora, en lo político y en lo social, ¿qué pasaba en esta Alta Edad Media? Ya, durante este tiempo, lo que pasó fue que, ¿se acuerdan que yo les dije que fueron invadidos en el primer caso por los pueblos germánicos, estos bárbaros? Después fueron invadidos por los musulmanes. Y por último fueron invadidos por los vikingos. O sea, esta gente durante estos 500 años no tuvieron descanso de nada. Siempre venía alguien a invadirlos, siempre venía alguien a invadirlos y volvían de nuevo a invadirlos. Entonces, la gente cuando vivía de esta manera, ¿cómo creen que vivía? ¿Con el miedo a qué? ¿A que lo echaron? ¿A que los echaran de sus tierras? ¿O Sí. a que los saquearan? ¿O a que los robaran? ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué generó esto? Genera inseguridad. O sea, yo vivo intranquilo. Uy, me va a pasar algo. ¿Saben qué? Tengo que estar mirando todo el día al mar porque puede que lleguen los vikingos. Y más encima los vikingos podían navegar hasta por un canal, así que esos podían dejarse caer en cualquier momento. Después, los musulmanes tienen un ejército muy grande. En cualquier momento van a cruzar de la cordillera y van a bajar y me van a venir a invadir. Y me van a robar mis cositas. ¿Ya? Y eso generó una inseguridad. Y esa inseguridad, ¿qué generó? Una relación de dependencia personal. O sea, yo dependo en este caso de alguien que me defienda. ¿Ya? Porque yo, si estoy solo en el campo, es muy difícil que yo me pueda defender ¿de quién? De un ejército completo. ¿Ya? Así que lo que pasó fue que este hacendado, que vamos a decir este señor feudal, quien tenía mucha tierra, él podía decir, yo voy a ofrecer protección. ¿Ya? Y los vasallos, que son las personas que están protegidas por este señor feudal, que él sí tiene para pagar un ejército, que sí tiene herramientas, que sí tiene en este caso armas, él va a tener vasallos y los vasallos tienen que entregarle a él fidelidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo te cuido, tú me cuidas. Yo te cuido de las invasiones, pero tú me tienes que jurar fidelidad a mí. O sea, si yo me voy a guerra con otro señor feudal, tú te tienes que ir a pelear de mi lado. ¿Ya? Entonces se genera esta relación entre señores y vasallos. Y esta relación entre señores y vasallos hace que cambie el sistema económico, el sistema político y el sistema social, que vamos a llamar feudalismo. ¿Ya? Se basa el feudalismo entre las relaciones de los señores feudales y los vasallos.
Uno ofrece protección y el otro ofrece fidelidad. ¿Ya? ¿Queda claro esto, no? Sí. Ya, o sea, yo te cuido, tú me cuidas, pero yo como tengo mayor poder que ti, yo te voy a cuidar, te voy a pasar armas si te vienen a, en este caso, a invadir, pero tú me tienes que defender a mí. ¿Ya? Eso es lo primordial para comprender este sistema. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la gracia que tenían ellos? Estos pueblos germanos que dominaron la Europa de la Edad Media. Ellos siempre quisieron hacer renacer el Imperio Romano. ¿Ya? Ellos intentaron, incluso había un imperio que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germano, porque ellos siempre anhelaron ser como Roma. Siempre quisieron tener los territorios que tenía Roma, siempre quisieron tener, en este caso, el prestigio que tenía Roma y el poder bélico que tenía Roma. Pero ¿qué pasó? No les resultó porque eran pueblos muy distintos. Roma era un imperio, era uno solo. Y los pueblos germanos eran muchos y con diferencias entre sí. ¿Ya? Y para que haya un imperio, ¿qué tiene que pasar? ¿Todos tienen que ser iguales o no? No. Ahorita tomen desayuno. O sea, todos tienen que ser iguales. ¿En qué sentido? Todos tienen que ser gobernados por el mismo rey o por el mismo emperador. En este caso no, pues había muchos reyes chiquititos. Entonces había muchas disputas de poder. ¿Ya? Bien. ¿Qué les parece si descansamos unos minutitos? ¿10 minutitos? ¿Un recreo? Sí. ¿Sí? Sí. Y continuamos. A ver, es la 1, a las 1:10 nos juntamos de nuevo, ¿ya? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Ya. Prepárense un tecito para nuestra segunda patita. ¿Ya? Ya. Aquí algunas características de los pueblos bárbaros. Estamos presentes. Ya, que tenemos en este caso, vamos a decir que estas familias de bárbaros, quienes llegaron a los antiguos territorios del Imperio Romano y también al resto de toda Europa, eran agricultores y ganaderos. A eso se dedicaban ellos, ¿ya? Eran familias de carácter patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Que había un padre que él mandaba a la familia. Ya casi siempre el patriarca era la persona mayor o el hombre más antiguo de la familia. ¿Ya? Ellos poseían una monarquía electiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir una monarquía electiva? Que ellos elegían a su rey. En este caso casi siempre era el mejor guerrero. ¿Ustedes han visto, vieron la serie Vikingos? ¿Alguien? No. ¿No? En este caso también nosotros podemos decir que ellos se reunían, hacían una asamblea y ellos ahí proponían a su rey. Decían, no sé, en este caso que el mejor guerrero, que en este caso, no sé, vamos a decir que era Asterix, que él fuera el rey. ¿Ustedes se acuerdan de unos monitos que se llaman Asterix y Obelix? Que daban antes, hace mucho tiempo atrás. Sí. Ya, ellos eran pueblos bárbaros. Ellos eran francos en este caso. Entonces, ellos elegían a su rey porque era el mejor guerrero. Ellos tenían una religión que era politeísta y naturalista, o sea, ellos creían en el espíritu del viento, en el espíritu del bosque, en el espíritu de la lluvia. Esa era su religión. A diferencia de los romanos, que los romanos eran católicos, ellos creían en este caso en qué? En estos espíritus. Ellos no tenían moneda.
Los romanos sí tenían monedas. ¿Se acuerdan que en la clase de los romanos anterior nosotros vimos una moneda que ellos utilizaban? Ellos utilizaban el trueque, ellos no utilizaban el dinero. Y lo último es que ellos poseían leyes orales. ¿Ya? Los romanos no utilizaban leyes orales, sino que ellos utilizaban leyes escritas. Ellos tenían una ley que se llamaba la ley de las 12 tablas. ¿Ya? Que en realidad eran 12 tablas donde se escribían las leyes y se mandaban a las ciudades. Esas son las grandes diferencias que tenían los pueblos bárbaros. ¿Ya? Para los que son creyentes, ¿cómo se entregaban en este pueblo? ¿Cómo se entregaban las leyes? ¿Cómo entregó Dios las leyes al pueblo de Israel? ¿Cómo le entregaron las leyes a Moisés? Tablas de madera. En unas tablas de madera, ¿cierto? Que él fue a un monte y Dios le entregó en este caso los mandamientos, que eran las leyes de ellos, en unas tablas de madera. Eso es parte de la tradición romana. Los romanos ellos también escribían sus leyes, ellos no. Entonces, ¿cuál es el problema de no escribir las leyes? ¿Qué problema nos trae eso? Era como anarquía. O sea, que las leyes, entre comillas, era lo que creía el rey, ¿no? Porque el rey también era el juez. Entonces, lo que él creía que era justo, iba a ser justo para todos. ¿Ya? Y esas son algunas características que tenían los pueblos bárbaros en relación a los pueblos, en este caso, al pueblo romano. ¿Ya? Y según esto, ¿quién tenía una sociedad más avanzada, los romanos o los bárbaros? Los romanos. Los romanos, ¿cierto? Entonces, esta mezcla como de tradiciones va a ser lo que a nosotros nos va a entregar la Edad Media. Y junto con esta mezcla de tradiciones, ¿qué nace? El feudalismo, que es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es el feudalismo? Vamos a decir que el feudalismo es un sistema que se desarrolló durante la Edad Media, alcanzando su forma más característica entre los siglos X y XV, o sea, entre los años 900 y 1400. ¿Ya? Y estos tienen tres grandes aspectos, que uno es el aspecto social. O sea, vamos a tener una sociedad organizada en estratos. Hoy en día, ¿cómo se organiza la sociedad que tenemos en clases sociales, cierto? Sí. Tenemos una clase trabajadora, tenemos una clase media y tenemos una clase alta. ¿Uno puede subir y bajar de clase o no? No. A ver, si yo soy pobre y soy bueno para los negocios, se puede. puede que le achunte, Sí, se puede. el palo al gato. Sí se puede, profesor. Puedo ser clase media, ¿cierto? Puede ser clase media, baja, por clase alta. Alta, o del alta bajar. A la Claro, baja. o del alta bajar, También. claro, hizo unos Sí, malos claro. negocios que sin pega y bajo. ¿Ya? Claro. En este tiempo no se podía bajar de clase. ¿Ya? Uno nacía y quedaba ahí nomás. Si uno era campesino, moría siendo campesino. Y si uno era noble, en este caso era familiar del rey, uno era automáticamente de una clase alta. Aunque yo no tuviera ni uno, pero no importa. Era una clase alta porque era familiar del rey. ¿Ya? En el aspecto político, vamos a decir que no había un poder central, o sea, no había un solo rey, no había un solo emperador. ¿Ya? Y todo el poder, en este caso, dígase, el poder político, el poder económico y el poder, en este caso, judicial, o sea, con las leyes, las concentraba el señor, que el señor era una especie de rey, que él gobernaba en sus tierras. ¿Ya? Y desde una perspectiva territorial y económica, o sea, cómo se organizaban los territorios, cómo se organizaba la tierra, vamos a decir que el feudalismo era un sistema económico en el cual
eran agrarios autárquicos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos cultivaban la tierra y no comerciaban, todo lo producían. No sé, pues ellos, si no tenían herraduras, ellos no podían ir a comprar herraduras, pues ellos tenían que fabricar sus herraduras. Por ejemplo, tenían que fabricar también sus propias herramientas. Y la ausencia del comercio era escaso. Había muy poco comercio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué había poco comercio? ¿Por qué creen ustedes que había poco comercio? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo en Europa? ¿Será por el trueque? Uno era por el trueque, ¿cierto? ¿Y lo otro? ¿Qué pasaba con la seguridad en este tiempo? ¿Del calofrío? ¿Qué pasaba con la seguridad en este tiempo? ¿Se acuerdan que a ellos los invadieron los germanos, los invadieron los musulmanes y los vikingos? No había seguridad. No había seguridad, entonces, si yo iba con mi carretita comercial, era muy probable que a mí me asaltaran. ¿Ya? Y aquí aparecen figuras como Robin Hood. ¿Qué hacía Robin Hood? Robarle al rico para darle al pobre. Sí, Ya, pues. Eso mismo, ¿cierto? Entonces, aquí el robo era muy común. Entonces, por eso, como había poco comercio, porque era muy peligroso salir a comerciar. Imagínense, usted iba en su carretita y lo asaltaban, salían los salteadores, salía Robin Hood y le robaba sus cositas. ¿Ya? Usted se iba navegando en un barco y llegaban los piratas y le robaban las cosas. ¿Ya? Había ese problema con la seguridad. Y por último, al mismo tiempo, junto con todo eso, como había poco contacto y no habían ciudades, había un escaso desarrollo tecnológico. O sea, la gente vivió de la misma manera de 500 años. Yo les propongo lo siguiente. ¿Usted cómo vivía hace 30 años atrás? ¿Cuál era su bien más preciado hace 30 años atrás? Era 30 años atrás. La casa. La casa, el ¿cierto? terreno. ¿Ya? Tecnología casi nada. O sea, hace 30 años atrás, ¿qué teníamos? Una tele gigante que se demoraba en prenderse. Había una tele en blanco y negro. De tubo. Una tele a tubos que había que esperar que se calentara, ¿cierto? Una lavadora redonda. Una lavadora redonda. Todavía una existe. radio. Y yo creo que lo que más nos acompañaba a nosotros era nuestra fiel radio, ¿cierto? La radio. El personal estéreo. El personal estéreo, claro. Uno que era cabrón en ese tiempo andaba con su personal estéreo para arriba y abajo. Para arriba y abajo. Y mordiendo las pilas. Se llegaba a rayar el mismo cassette. Y el lápiz Bic para rebobinar el cassette. ¿Para qué vamos a gastar plata? O sea, ¿para qué vamos a gastar pila en rebobinar el cassette? ¿Cierto? Claro. ¿Ya? Entonces, a diferencia de hoy en día, que han pasado 30 años, que es un periodo muy cortito, aquí mismo yo tengo mi escritorio y aquí tengo un celular, un computador, una pantalla, mi tableta digitalizadora, un disco duro, una impresora y un poquito más allá una máquina para hacer café. Entonces, nosotros podemos decir que en los últimos 30 años nosotros hemos cambiado mucho nuestra vida, ¿ya? En este tiempo pasaban cientos y cientos de años viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque había un muy escaso avance tecnológico. Por ejemplo, hace 30 años era difícil tener un vehículo. Era muy difícil. Hace 30 años atrás estábamos llenos de citronetas y de renoletas por todos lados, ¿se acuerdan o no? Y aquí en Puerto estaban llenas de carretas con güeyes. ¿Cierto? Estaba lleno de carretas con güeyes. Mi papá en ese tiempo, hace 30 años atrás, él tenía un vehículo y tenía un Jeep Willys, de estos que eran como de guerra. Entonces, hoy en día, yo tengo vehículo, mi hermano tiene vehículo, mi hermana tiene vehículo y mi otra hermana también tiene vehículo. ¿Por qué? Porque el acceso es más fácil. Y eso se dio también porque hoy en día es más
simple el acceso a tener un vehículo. Y mi papá tenía un vehículo porque él era mecánico y tiraba los vehículos que estaban malos y que estaban en pana con su Jeep. ¿Ya? Esa era su razón. Si él no hubiese tenido necesidad de tener un vehículo, no hubiese tenido un vehículo, ¿no? Así que ahí tenemos, en este caso, cómo nosotros hemos cambiado nuestra vida en los últimos 30 años. Hoy en día sería impensable no tener celular. Hace 30 años, muy poca gente tenía teléfono fijo en su casa. ¿Y para qué vamos a hablar del Internet? Si el Internet con suerte llegaba a alguna oficina pública y en la municipalidad había un computador para todos. Y había que hacer fila para ocupar el computador. ¿Quiénes lo sabían ocupar? Hace 30 años empezaron a llegar los primeros computadores a los colegios. Entonces, nosotros hemos avanzado mucho y hoy en día tenemos un computador que nos cabe en un bolsillo, que es nuestro celular. ¿Se han dado cuenta cómo hemos avanzado así de rápido? En este caso, para el feudalismo, fue todo muy lento porque la gente que vivía en ese tiempo, solamente ellos no podían comerciar, tenían que vivir con lo que tenían. Y como se dice en el campo, si no hay pan, hay papa. ¿Ya? Hoy en día, si no hay pan, vamos a comprar pan nomás. ¿Ya? Y si no hay papas, vamos a comprar papas y se acabó el problema. Y si no hay pan, hacemos sopaipillas y hay harina. Claro, si hay harina. Y si no hay harina, vamos a comprar harina. Claro. Entonces, para nosotros no es tan difícil la vida como era para la gente que vivía en este sistema que era el feudalismo. Y aparte de todo eso, agréguenle que usted vivía como un inquilino. Tenía que rendirle pleitesía y tenía que tener fidelidad con su señor feudal. ¿Ya? Hoy en día, si el jefe no me gusta, me cambio de pega nomás. En ese tiempo tampoco estaba esa posibilidad. O alguien si me ofrecía algo mejor, yo me iba nomás. Pero en este caso no, si alguien me ofrecía algo mejor, yo no me podía ir porque tenía que rendirle fidelidad a mi señor feudal. Ahora vamos a ver el feudalismo. Miren, ¿qué pasaba con el feudalismo? Pasaba lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir que el feudalismo es este sistema de organización económica, política y social. ¿Y por qué aparece el feudalismo? Aparece por la inseguridad de las oleadas de invasiones. O sea, yo no vivía tranquilo porque tenía miedo de que me vinieran a invadir. Pasaba por una pérdida del poder real. O sea, no había un solo presidente en este caso, no había un solo emperador, no había un solo rey, sino que había muchos. Entonces, estos reyes chiquititos siempre estaban en guerra con uno de otros. Y al mismo tiempo nosotros vivíamos solamente en el campo. ¿Ya? Teníamos una economía que nosotros teníamos que cultivarlo todo. Se vivía en grandes feudos, en este caso como en grandes haciendas, no habían ciudades. Y por último teníamos un aislamiento comercial producto de la inseguridad, o sea, no podíamos salir a comerciar o no podía pasar en este caso la carreta, que en este caso nos iba a vender a nosotros alimentos. O el vendedor que pasa para los pagos vendiéndonos plásticos, ¿cierto? Nosotros que crecimos todos en pueblos chicos, siempre llegaba este vendedor que andaba con su bolso gigante a ofrecernos cosas a la casa, ¿cierto? Sí. Ya, en este tiempo no se podía dar eso. ¿Por qué? Porque lo más probable es que ese hombre que iba cruzando de, no sé, de Labranza a Carahue, ahí mismo lo agarraban. Lo agarraban a la altura imperial y le quitaban todas sus cosas. Entonces no llegaba al final de la ruta, que en este caso podía ser Saavedra, Domínguez o incluso llegar hasta Puaucho. ¿Ya? No podía llegar. Así que esas eran las causas que se dieron para el feudalismo.
Ahí tenemos de nuevo lo mismo, repetimos. Los factores de la alta edad media eran la inseguridad por el miedo que se tenía que me invadieran. Eran un pueblo muy rural que los pueblos estaban muy distantes uno de otro y la gente vivía repartida en un territorio. Tenían una economía de autoabastecimiento, o sea que la gente ella misma, ¿qué hacía? Cultivaba sus propias cosas y no dependía del comercio. Y por último, la pérdida del poder real, o sea, la pérdida de este poder que a mí decía que había muchos reyes y estos muchos reyes peleaban entre sí. Y eso es lo que da origen al feudalismo, ya que es este sistema donde la gente vivió cerca de 500 años bajo este modo de vida. Miren, acá cuando nosotros vamos a hablar del feudalismo, vamos a decir quién era el feudo o quién era este señor feudal. Este señor feudal casi siempre era un noble, o sea, una persona muy poderosa y muy rica, algún rey, algún príncipe, algún duque, o también la iglesia podía ser el señor feudal. A ver, en este tiempo es donde se afianza el cristianismo en Europa. Antes era de los romanos nomás, ahora pasa a ser de todos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el rey más poderoso si la iglesia era tan poderosa? ¿El Papa? El Papa, Un ¿cierto? sacerdote. El Papa. En este caso, el Papa era quien cortaba el queque. ¿Por qué? Porque los nobles, que eran personas ya poderosas, ellos también tenían que tener, en este caso, el beneplácito o tenían que tener la venia del Papa. Entonces, imagínense, ¿qué pasaba si un rey decía, no, yo no estoy ni ahí con el Papa? ¿Quiénes se le venían encima? La iglesia. La iglesia. Y junto con la iglesia, ¿quién eran los nobles? O sea, ¿quién eran los vasallos en este caso? Los reyes más chicos. Entonces, los reyes más chicos iban a ir a atacar al otro porque no le estaban faltando el respeto a su señor, que en este caso era el Papa. ¿Ya? En este tiempo los papas duraban como 3 semanas, no duraban mucho. ¿Y saben por qué duraban tan poco? Porque los papas eran guerreros. Ellos peleaban guerras y tenían que estar ahí en la batalla. Entonces al final el papa duraba como 3 semanas nomás. Entonces por eso de repente uno dice Benedicto XVI. O sea, hubieron 16 Benedictos antes de él. Pío XII, hubieron 12 Píos antes de él. Francisco, el Papa Francisco, no me acuerdo qué número tiene. No recuerdo, que parece que es Francisco II. Juan Pablo II. Hubo un Juan Pablo antes de él que vivió como 3 años. Entonces, los papas siempre tuvieron un número porque era el Papa número X con ese nombre. Y por eso hay tantos papas con un número al final. ¿Ya? Y esto es una herencia de la Edad Media. Entonces, vamos a decir que había un sistema que se llamaba el vasallaje, que el vasallaje se daba de la siguiente manera. Podía ser un homenaje o una investidura si estos eran nobles o cardenales, ¿ya? O obispos. Ellos podían entre sí también rendirse culto o podían rendirse entre ellos protección, pero esa se iba a llamar vasallaje, o sea, para la clase alta. Y para la clase baja, nosotros vamos a hablar de los siervos, que en este caso, ellos eran quienes tenían que rendirle y trabajarle al señor feudal, ya a cambio de fidelidad y pago de renta. Esto es un poquito complicado, pero yo lo voy a explicar con la pizarra, ¿ya? ¿Vamos a la pizarra? Vamos a la pizarra.
Se me perdió el lapicito. Eso me pasa por desordenado. Deme un segundito, voy a buscar mi lápiz. Pero si recién lo usé. Ahí está. Al lado del micrófono. Acá estoy. Ya. Se me había perdido el lápiz. Bien. Miren, nosotros vamos a hablar de el feudo que es esta relación entre el señor feudal y en este caso el siervo. El siervo viene de servidumbre, de servil, ¿ya? Porque no es lo mismo que este animalito que tiene la carita larga y que tiene cacho, ¿ya? No es ese siervo, porque ese siervo es con C. Siervo, ¿ya? No es lo mismo. Para que nos quede aquí en este caso más claro. Ya voy a usar mi borrador. Entonces, este siervo, que está acá, el señor feudal, ¿qué entrega? Le entrega protección. Herramientas Claro, le entrega herramientas. y a trabajar el hombre. Y sobre todo le entrega tierra. ¿Y el siervo qué ofrece? Ofrece su trabajo Protección, cuidado, y su cuidado. ¿Ya? Al señor feudal. Ahora bien, esto pasa con la gente pobre. Ya aquí vamos a decir que estos son los pobres. Pero con la gente rica, nosotros vamos a decir que hay un señor feudal. se junta con otro feudal. Correcto. Que este señor feudal, en este caso, puede ser un rey, un duque, puede ser un noble, o puede ser el papa. ¿Ya? Que en este caso, él hace un homenaje o investidura ¿a quién? A otro rey, a otro noble o a otro eclesiástico, en este caso al clero, que es la iglesia. Y este señor feudal, que es la gente rica, ellos lo mismo, ofrecen protección a este rey noble o clero, y este noble o rey, ellos ¿qué le van a ofrecer al señor feudal más grande? Ellos le van a ofrecer, en este caso, ayuda.
Ayuda y consejo. O sea, los van a aconsejar, los van a ayudar, pero a cambio este señor feudal, que es más grande, le va a ofrecer. Entonces, este feudo se puede dar entre los pobres y también entre la gente poderosa. En este caso, miren, un rey, que puede ser un rey muy poderoso, vamos a decir que el rey de Francia, que es un rey muy poderoso, el Papa le puede decir, mira, rey de Francia, yo a ti te puedo ofrecer protección cuando te vengan a atacar, pero tú me tienes que, a mí, dar ayuda o consejo, y de la misma manera me tienes que pagar impuestos. Si no, todo es gratis acá. Y yo, ¿qué voy a hacer acá en este caso? El Papa, voy a tener bajo mi cuidado al rey de Francia, y el que me va a dar, me va a ayudar en caso de que yo entre en guerra, me va a aconsejar y aparte me va a pagar impuestos. Y yo, en este caso, como señor feudal, ¿qué voy a hacer? En este caso, el rey de Francia, que tenga un feudo más chico, yo al campesino, a este siervo, le voy a entregar protección y herramientas de tierra y me va a cuidar. ¿Se entiende mejor ahora? Que este proceso se puede dar Sí, tanto en profe. rico como en pobre. ¿Ya? Eso es lo Sí. que pasaba con el feudo. El tema es que, profe, Sí, cuénteme. el tema es que hoy día tienen otros nombres las personas nomás, o los grandes empresarios se le llama hoy día. Correcto. Los grandes empresarios tienen se nombran por otros nombres. En el fondo es lo mismo que está pasando anteriormente. Claro, hoy en la Edad día Media. estas relaciones no son, no vamos a decir que estas relaciones son de poder como de fidelidad, sino que hoy en día vamos a decir que estas son relaciones económicas, ¿ya? Exactamente. Yo tengo una empresa grande y yo puedo apadrinar una empresa más chica, pero esta empresa más chica siempre me va a mí a dar las pegas y yo también le voy a dar pega a él, ¿ya? Antes era protección, hoy en día es un valor económico. Si en realidad nosotros decimos que avanzamos, pero avanzamos hasta por ahí nomás, ¿ya? Entonces vamos a volver a nuestra presentación. Y bien, miren, acá vamos a ver cómo funcionaba la sociedad en este tiempo, durante estos 1000 años, ¿ya? Vamos a decir que había una sociedad que era estamental, o sea, está dividido por segmentos muy rígidos que no cambiaban, y vamos a decir que estamos en parte de los privilegiados, que en este caso eran los nobles, los señores feudales y los caballeros, y había otro grupo privilegiado que ellos no pagaban impuestos, que era el clero. En este caso, a la iglesia no se le cobraba impuestos. ¿Ya? Y vamos a decir que está el clero secular y el clero regular, que en este caso son los curitas, desde el curita que era ese curita predicador y mendicante, que él andaba a patita por los pueblos predicando, hasta el obispo, que era una figura poderosa, de mucho poder, que era señor feudal también, hasta el papa, que era el clero secular, ese que estaba ahí arriba. Y por otra parte teníamos otro grupo no privilegiado, que era la gente pobre, que en este caso eran los campesinos. ¿Ya? Estos campesinos podían ser campesinos libres, que ellos no tenían un señor feudal y que trabajaban por las suyas, o inclusive podían ser siervos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que eran un siervo? Que le pertenecían a un señor feudal. Y no solo le pertenecía a él, le pertenecía a su hijo, le pertenecía a sus nietos y le pertenecía a sus bisnietos. O sea, le pertenecía a toda la familia al señor feudal. Todo el grupo familiar. El señor feudal podía hacer lo que quisiera con esa familia. Si quería, la echaba, si quería,
la mantenía, si quería la podía mandar al otro cerro que estaba 50 kilómetros más allá. Para él eran como un juguete, ¿ya? Entonces, eso eran los siervos. Incluso había una categoría de siervos que ni siquiera le pertenecían al señor feudal, sino que le pertenecían a la tierra, que se llamaban siervos de la gleba. Esta gente, si el señor feudal se moría, no importa. Ellos no quedaban libres. Si el señor feudal se moría, en este caso, ellos tenían que seguir viviendo en esa tierra, porque ellos le pertenecían a la tierra, no le pertenecían al señor. Que esa era la forma de esclavitud más fuerte que había en ese tiempo. O sea, si nosotros miramos todos los pueblos anteriores, los chinos, los indios, los griegos, los romanos, y hoy en día los reinos feudales, todavía sigue existiendo la esclavitud, ¿ya? Todavía no se liberan las personas. Eso pasó un poco más adelante, ¿ya? Bien, acá tenemos la pirámide. En este caso, recuerden siempre que en las pirámides, mientras está más arriba es más poder y son menos personas, y mientras está más abajo son más personas con menos poder. Entonces, los que tenían más poder en este caso era el rey o el señor feudal. Más abajo estaba la alta nobleza, que en este caso eran los parientes del rey o familias muy antiguas. Después estaba la pequeña nobleza, que eran nobles que no eran tan poderosos. Estaba el alto clero, que estaba el papa, los obispos, y abajo estaban los curas. Y bajo ellos, de estos estamentos que no pagan impuestos, que son los más ricos, están los campesinos y los siervos. Hoy en día, ¿los más ricos pagan impuestos o no? Nada. Nada. No. O sea, hablemos de Piñera. Algunos. Piñera, 30 años sin pagar contribuciones por su casa. En Caburga. Yo no sabía que se tenían que pagar contribuciones. ¿En serio? No tenía idea. Inclusive, a uno puede tener un terrenito por ahí, y si uno no lo tiene urbanizado, ¿qué tiene que pagar? Contribuciones. Contribuciones, ¿cierto? Si es chileno. Si es chileno, sí. Sí, si es chileno, sí. Sí, si es chileno, se tiene que pagar contribuciones. ¿Por qué? Porque esa tierra no tiene calidad indígena. Y al no tener calidad indígena, se pagan contribuciones al Estado. ¿Ya? ¿Y eso se paga de por vida? Solamente usted las paga hasta que usted construya algo. Y eso es para evitar que se abandonen los sitios. ¿Ya? Qué raro, mi papá tiene 75 años y todavía está pagando contribuciones todos los meses, cada 3 meses. Cada 3 meses, ya, pero ojo, la contribución se paga cuando uno supera el avalúo, un avalúo que hay. Sí, es que lo que pasa es que él tiene ¿Tiene un varias campito? construcciones. No, está aquí en el pueblo, tiene varias construcciones, tiene un restaurante, un Ya. minimarket Por y ejemplo, otro local más. ya. Por ejemplo, él sí tiene que pagar contribuciones porque son propiedades comerciales. ¿Ya? Pero si uno tiene propiedades, en este caso residenciales de hogar, uno no paga contribuciones. A modo de ejemplo, mi hermana, ella sí tiene que pagar contribuciones por su casa porque su casa supera los 140 metros cuadrados, o sea, tiene una casa grande y que supera también de los 100 millones de pesos de valor. Ahí se pagan contribuciones, cuando las casas superan los 100 millones de pesos. O también yo pago contribuciones cada 3 meses, si en este caso yo tengo una propiedad comercial. Tengo un restaurante, tengo un bolichito, tengo un negocio, también tengo que pagar contribuciones por eso. ¿Ya? Así es como funciona la base impositiva del Estado chileno. ¿Ya? Así lo tiene Piñera. Claro, entonces, acá, en este caso, ¿qué pasó con Piñera? Piñera se hizo loco durante 30 años por las contribuciones de su casa, que valía más de 100 millones de pesos, en este caso, en Caburga. ¿Ya? Entonces, hay cosas que cambian y hay cosas que continúan.
Hoy en día, uno que puede ser un pequeño empresario, puede tener una pyme, o yo mismo que soy trabajador independiente, también tengo que pagar mis contribuciones y tengo que pagar mis impuestos. ¿Ya? Por concepto de impuestos, el año pasado pagué como 700, no, pagué como 1.200.000 en impuestos. Solo en impuestos. Oye. Y en realidad yo no tengo un sueldo alto, sino que a mí todos los meses me retienen un 10% de mi sueldo por concepto de impuestos, ¿ya? Por trabajar con boleta. Ay, sí, eso es fome. A mí igual me hace lo mismo. ¿Ya? ¿Ve? O sea, usted también paga sus impuestos. En este caso, en la Edad Media, hace prácticamente 1000 años atrás, los ricos no pagaban impuestos y nosotros que somos en este caso la gente pobre, pagamos los impuestos. ¿Ya? Así es como funciona la pirámide en la sociedad feudal. Bien, esto ya lo expliqué, cómo funcionaba el vasallaje. El señor feudal entregaba protección económica y militar, o sea, le entregaba herramientas, le entregaba armas, y el vasallo tenía que, ¿qué cosa hacer? Darle ayuda, consejo, pagarle impuestos con su trabajo. ¿Ya? Eso ya lo revisamos. Y así es como nosotros damos paso a la segunda parte, que vamos a hablar de la Baja Edad Media. ¿Ya? O sea, cómo se va diluyendo este feudalismo y vamos entrando ya más hacia la modernidad. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características que tiene esta Baja Edad Media? Que van a ser estos 300 o 400 años finales de la Edad Media. Miren, esta Baja Edad Media lo que hace en sí es lo siguiente. Vamos a cambiar. ¿Y por qué vamos a cambiar? A ver, me voy a mover de acá porque estoy tapando el cuadrito. Miren, vamos a decir que la Baja Edad Media va a ser el fin de la Edad Media, como se acaba, y se caracteriza por lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir que hubieron cambios políticos. ¿Cuáles fueron los cambios políticos? Aumento del poder real, o sea, ya no están estos reyes chiquititos como en sus castillos pequeñitos. No, acá vamos a empezar a hablar de reyes grandes, reyes poderosos. El rey de Alemania, el rey de Francia, el rey de Italia, el rey, en este caso, de Castilla, el rey de Aragón, que eran territorios muy grandes, ¿ya? Ya no es que hubieran reyes chiquititos, sino que empezaron a haber reyes más grandes, ¿ya? Y más poderosos también. Y al mismo tiempo, como aumentó el poder de estos reyes, aparecieron los parlamentos. ¿Qué país hasta el día de hoy tiene un rey y un parlamento? España. Ya, España, muy bien. Hay otro que es más, todavía es más antiguo. Roma. Que es un país que hoy en día tiene una reina, no tiene un rey. No tengo la tarjeta, papi, la plata y yo. ¿Francia? No, Francia tiene Inglaterra. presidente. Inglaterra, ¿ya? Inglaterra tiene a su reina y al mismo tiempo tiene un parlamento, ¿ya? Y ahí comparten el poder, o sea, las decisiones no solamente la toma la reina, sino que las decisiones también pasan por el parlamento. Y el parlamento es quien decide, o sea, el poder se equilibra. Y si ustedes me preguntan, ¿cómo funciona el parlamento en Inglaterra? En Inglaterra funcionaba de la misma manera hace 800 años. Sí. Ya, el parlamento, hay dos cámaras. Hay una cámara que se llama la Cámara de los Comunes, que vendría a ser como una Cámara de Diputados, y está la Cámara de los Lords. ¿Ya? Y en la Cámara de los Lords, que son estos que usan peluca, ¿lo han visto o no? Unos que usan peluca con chochito. Los que enjuiciaron a Pinochet. Esos mismos, ¿ya? Ya, esos que ocupan esa peluca con chochito, ellos no se eligen, ellos son nobles. Entonces, allá tenemos una cámara que se elige, que en este caso es la Cámara de los Comunes, que es una Cámara de Diputados, y vamos a hablar de una Cámara de Senadores, que son estos lords, que ellos no se eligen. Ellos
ellos son de familias muy antiguas que vienen desde la Edad Media. ¿Ya? Entonces ya como que los senadores no se eligen. Acá nosotros elegimos a los senadores. Allá no se eligen. Y estas tres cámaras, o sea, estas dos cámaras que arman lo que se llama el Parlamento, es lo que nosotros vamos a conocer como una monarquía parlamentaria. O sea, por una parte tenemos al rey y por otra parte tenemos un parlamento que cogobiernan y hacen avanzar en este caso al país, ¿ya? Pero este parlamento o esta idea viene desde la Edad Media, es una idea muy antigua, ¿ya? Que tiene cerca de 800 años y que hasta el día de hoy todavía se aplica en algunas partes, como por ejemplo Inglaterra y también España, ¿ya? Dinamarca también funciona así y de estos países chiquititos que están en Europa, donde todavía hay reyes. ¿Ya? Otro punto importante, se expande la cristiandad. El Papa León II, él dice, tenemos que ir a recuperar Tierra Santa. ¿Por qué? Porque ahí nació nuestro Señor Jesucristo y nosotros tenemos que dar seguridad a las personas que tienen que ir a peregrinar a esa zona. Por ende, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a armar un ejército y vamos a ir a pelear con los musulmanes, a quitarle en este caso la zona de Israel. Y hasta el día de hoy se pelea guerra ahí, ¿o no? ¿En Palestina? Sí. Sí, todavía. Miren, esta es una guerra que lleva muchos, muchos años. Y ahora ya no es una guerra entre católicos y musulmanes. Ahora es una guerra distinta. Ahora es una guerra racial. Es una guerra entre las personas que son palestinas, que ellos han vivido toda la vida ahí. Lo más chistoso es que Jesús también era un palestino, que él tenía de religión una religión judía, y hoy en día el Estado de Israel trata de expulsar a esos mismos palestinos que estaban en aquel momento, ¿ya? Que en realidad se ha peleado toda la vida en Israel. Ese es un conflicto que no es nuevo, un conflicto muy antiguo, cada cierto tiempo reaparece, ¿ya? Y es por quién manda en esa zona, que es la zona de Medio Oriente, en este caso de la franja sirio-palestina, y más específicamente de Palestina con Israel, que son dos estados que están en el mismo territorio. Así que esa zona, ese conflicto viene de la Edad Media, o sea, es un conflicto muy antiguo. Al mismo tiempo, ¿qué pasa con esta creación con esta expansión de la cristiandad? Se crean los reinos latinos, ¿ya? Y con los reinos latinos, nosotros, ¿qué vamos a entender como reinos latinos? Todos los que hablamos lenguas que derivan del latín, o sea, españoles, portugueses, franceses, italianos. Por eso, ¿ustedes han escuchado hablar algún italiano alguna vez o no? Sí. ¿Cierto que se parecen a cómo hablamos nosotros? Sí. O también hablar con un portugués, también, o con un brasileño. Uno igual les entiende. Porque ocupamos la misma lengua, ¿ya? Tenemos la misma raíz lingüística, que en este caso es el latín. Y esos reinos aparecen aquí, durante la Baja Edad Media. Y también, ¿qué pasó? Como se mejoró la seguridad, hubo un crecimiento económico, ya vino una etapa de paz, empezó a crecer el comercio entre Oriente y Occidente. Cuando usted cocina, ¿con qué aliña? ¿Qué aliño le echa a la comida? Especias. Ya, especias, ¿pero qué especias? Especias que vienen de Oriente. Comino, orégano. Comino, orégano, cúrcuma, Pimentón. Y todo esto es de Oriente. páprica. Todo eso viene desde Oriente. Entonces, como ahora era más seguro, se empezó a comerciar con Oriente. Y también se empezó a comerciar con China. ¿Ustedes han escuchado hablar de la ruta de la seda? No. Sí. Ya, para quienes no han escuchado hablar de la ruta de la seda, yo les voy a contar lo que es la ruta de la seda. La ruta de la seda
era en realidad una ruta que la gente comerciaba. ¿Y qué comerciaba? Seda. Y esta seda venía de China y llegaba a Europa. Y entonces en Europa la seda era un producto de mucha calidad, era un producto muy caro, solamente la gente muy rica podía tener seda. ¿Y por qué? La seda, al momento de sacarla, no vale nada, porque la dan los gusanos, es como una tela de araña, que la tejen, pero lo caro era el transporte, porque tenían que cruzar toda Asia, toda China, cruzar por desiertos, llegar a Bizancio, que en este caso es Estambul, y de Estambul llegar a Europa. Entonces, lo que lo volvía algo tan preciado y algo tan caro era el transporte. Y ese transporte, ¿por qué se dio? Porque habían condiciones de seguridad que podían permitir el comercio. ¿Ya? Y cómo se desarrolló el comercio, ¿qué viene junto del comercio de la manito? ¿El desarrollo de qué cosa? ¿De las ciudades? ¿Desarrollo de las Correcto. ciudades? Hay comercio, hay ciudades. ¿Ya? Y como había harto comercio, las ciudades empezaron a crecer harto. ¿Ya? Y se empezaron a volver más poderosas. Y en esta baja edad, o sea, en esta baja edad media, se dieron cuenta de lo siguiente. Si tenemos hartos materiales y tenemos ciudades grandes, nosotros vamos a empezar a fabricar. ¿Y cómo se fabricaba antes? ¿De manera industrial o de manera artesanal? Artesanal. Artesanal, ¿cierto? O sea, tenemos hartos artesanos. Y estos artesanos se dieron cuenta de algo. Que ellos también tenían un poder. Y se empezaron a agrupar por gremios. ¿Ya? O sea, dijeron, nos vamos a juntar en este caso todos los albañiles, nos vamos a juntar todos los zapateros, nos vamos a juntar todos los herreros y vamos a hacer un gremio. ¿Para qué? Para poder resguardarnos nosotros, nos vamos a enseñar unos a otros y también vamos a fijar los precios. ¿Ya? Y de esa manera se generan los gremios. Y por otra parte, junto con el nacimiento de los gremios, vamos a decir que con el comercio nacen las ferias, tal igual como las conocemos hoy en día. ¿Qué día hay feria en Saavedra o en Domínguez? Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Entonces la gente baja del campo y se va a la feria a vender sus productos. Y la feria, vamos a decir, en este caso, que viene desde la Edad Media, ¿ya? Esa era la forma en la cual ellos tenían grandes explanadas y grandes también partes para el comercio, ¿ya? Que vamos a decir que fue en las ferias. También una tradición medieval. O sea, cuando nosotros vamos a Temuco y vamos a la Feria Pinto, ahí tenemos otra tradición medieval que son las ferias. Inclusive, si ustedes han vivido en Santiago, en las ferias o en los persas usted encuentra desde un paquete confort hasta lo más impensable, ¿cierto o no? Sí, eso sí es verdad. ¿Ya? No es solamente de productos, en este caso, artesanales o de verduras, ¿ya? Sino que allá las ferias son tan grandes que uno puede, hasta un auto puede vender en una feria, sin ningún problema. La feria de los cachureos que le llaman. Claro, o sea, uno va a unas pulgas allá y encuentra cualquier barbaridad que uno pilla. Una vez Claro, me compré una cámara rollo una vez en una feria. Sí, pues, sí, en Santiago, en las ferias, en las calles principales, está lo que es ropa, verdura, lo que es esencial. Y después ya al final, para las colas, son los cachureos. Claro, o sea, y en esos cachureos uno encuentra herramientas, De todo. llaves de bronce, Exactamente. de todo. vinilos, cassette, Exacto. no sé, estufas, lo que uno quiera. Exactamente. Ya. Y esa es una tradición medieval que viene del desarrollo de las ciudades. ¿Ya?
Entonces, como estas ciudades empezaron a crecer económicamente también, producto de las ferias y de los gremios, nacieron la actividad artística y cultural. Este es un gran elemento de la Edad Media, que nacieron las universidades. ¿Ya? Y como nacieron las universidades, acá se empezó a enseñar artes y oficios. O sea, antes, por ejemplo, si uno tenía una ingeniería, uno era ingeniero, antes usted no iba a ir a estudiar ingeniería a la universidad. ¿Usted qué iba a estudiar? Albañilería. ¿Ya? Iba a ser un albañil y le iban a enseñar las técnicas de construcción, pero en una universidad. Y por eso se llaman escuelas de artes y oficios, ¿ya? Que posteriormente se transformaron en lo que hoy conocemos como universidades. Y eso también viene de la Edad Media. Y por último, las ciudades que se empezaron a enriquecer producto de esta bonanza económica, ¿ya? Empezaron a mostrar su poderío. ¿Y cómo muestra su poderío una ciudad en la Edad Media? Mediante las catedrales. ¿Ya? Mientras más espectacular sea la catedral, quiere decir que más espectacular es la ciudad y que más dinero tiene. Por ejemplo, ¿qué ciudad tiene catedral? Santiago, Maipú. Ya. Maipú tenemos, es que en realidad en Maipú no hay catedral, es el templo motivo. ¿Ya? Yo la conocía por la catedral. No, se llama templo motivo. En realidad es una iglesia gigante y es muy bonita, por cierto. Sí, es muy linda, muy bonita, preciosa. ¿sí? Pero las catedrales siempre era el edificio más grande y me da risa porque ahí está en Maipú está como la explanada, ¿cierto? Que está lleno de locales comerciales y al fondo, al final, está la catedral y se ve como muy imponente. Sí. Ya, en este caso era lo mismo en la Edad Media. Por ejemplo, Temuco igual tiene una catedral, que en realidad la catedral vale callampa de Temuco, es bonita, pero es chiquitita, ¿cierto? ¿La que está enfrente de la plaza? Sí, pero la gracia de la catedral no es la catedral en sí, sino es la torre que tiene al lado. La torre campanario. ¿Ya? Otro ejemplo. Para los que conocen en este caso Chillán, Chillán tiene una catedral muy imponente. En Santiago la catedral también es muy imponente. Sí, en el centro hay una. Sí. A mí lo que me gusta harto de Santiago son las iglesias que tiene, las encuentro muy bonitas. Si alguien puede darse unas vueltas ahí por Santiago, échenle un ojo a la iglesia. La gracia de esas iglesias es sentir que uno es insignificante y pequeño. Y así es como uno se siente. Yo vivía en Maipú, iba al templo de Maipú a todas las misas. Claro, y es una iglesia que es preciosa y uno se siente tan chiquitito, tan miserable cuando entra. Exactamente. No, y lo bueno que tiene el templo de Maipú prohíbe de entrar a las mujeres con vestidos muy cortos, con escote y con el marido o la señora de la mano. Sí, pero esas son tonteras los curas, ¿no? Sí, da lo mismo. Quien tenga fe va a ir igual. Claro, exactamente. ¿Sí? Quien tenga fe que vaya como quiera. Entonces, ahí tenemos que las ciudades, mientras más poderosas eran, más grande era la catedral. ¿Ya? Pero todo este crecimiento en algún momento se acabó. ¿Y qué pasó? Luego de estos últimos 3 siglos, o sea, 300 años como de crecimiento, de bonanza, hubo un problema en el siglo XIV, en el año 1300. ¿Qué pasó? Íbamos tan bien para arriba, pero hubieron malas cosechas, afectó una sequía muy grande, y las cosechas fueron muy malas. ¿Y qué pasa cuando usted no come? ¿Cómo se siente? Débil. Enfermo, débil, ¿cierto? Entonces cualquier resfrío usted lo tira a la cama. Eso pasó. Hijita, lavan eso con agüita caliente. Y junto con eso, La losa. usted estaba enfermo, estaba débil, estaba muy mal.
Lo que pasó fue que Ari, no quieres hacer nunca provino- nada. El día o sea, sábado me cuesta. provino en este caso una enfermedad muy grande que se llamó la peste negra. ¿Y la peste negra qué era? Era una enfermedad que se transmitía por las condiciones insalubres. La gente era muy cochina en este tiempo. La gente tiraba la basura afuera, las casas nomás, no había alcantarillado, el agua pasaba por una sequía y la sequía se llevaba todo lo que salía de los baños. La gente tiraba las pelelas por la calle, ¿ya? Entonces, eso trajo ratones y los ratones tenían una enfermedad que las pulgas que traían estos ratones a uno lo picaban y uno se enfermaba. Y eso fue la peste negra. La peste negra fue tan brutal que mató a 2/3 de la población de Europa. O sea, si eran 100 millones de personas, quedaron 33 millones. O sea, mató a mucha gente. Y la gente en este tiempo, vamos a decir que era muy religiosa. Entonces, cuando pasa una desgracia, ¿a quién es lo primero que se le echa la culpa? A Dios, tatita Dios. ¿Cierto? Que somos malos, tatita Dios nos está castigando, ¿cierto? Chavo Dios nos está castigando. Entonces, aquí, en este punto, producto de esta enfermedad que mató a tanta gente, ¿qué generó? En primer lugar, un descenso demográfico, o sea, se acabó mucha gente, murió mucha gente, y también se empezaron a cuestionar de decir, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿O será un castigo de Dios? Y aquí es donde nace una nueva religiosidad. Aquí la Iglesia Católica empieza a perder poder. ¿Por qué? Porque nace la ética protestante. Y nacen en este caso los evangélicos. Aquí es donde aparece Lutero. ¿Hay alguien que sea evangélico acá o no? No. ¿No? Ya. Para la gente que es evangélica, en este tiempo es donde se empieza a reinterpretar la religión y es donde ellos empiezan a decir, tenemos una crisis de valores, tenemos el nacimiento de una nueva religiosidad, o sea, en sí ellos igual creen en Dios, en todo lo que creemos nosotros, pero lo interpretan de una manera distinta, ¿ya? Y eso es lo que pasó producto de esta peste. Y así es como se fue acabando la Edad Media hasta llegar a este periodo donde tenemos las malas cosechas, el debilitamiento de la población, tenemos también esta peste que agarró a la gente muy mal comida y hizo que tuviéramos una nueva religiosidad, una nueva religión, que en este caso también es la religión evangélica. ¿Ya? Y acá tenemos lo mismo, vamos a repasar, que tenemos el aumento del poder real, o sea, los reyes se volvieron más poderosos, aparecieron los primeros parlamentos, crece el cristianismo, aparecen los reinos latinos, aparece el reino de España, el reino de Francia, el reino de Italia, aparecen las órdenes militares, aparecen los cruzados, aparecen los hospitalarios, y como esa zona ya era más segura para el comercio, se empieza a gestionar el comercio entre Oriente y Occidente, la especia y la seda, ¿ya? Y como crecen las ciudades también, producto de este comercio, aparecen los primeros gremios, que son agrupaciones de artesanos, y el comercio que se desarrolla a través de las ferias. Y como también esa bonanza económica permea todo, nacen las universidades y las ciudades empiezan a mostrar su poderío a través de la construcción de catedrales. Ya, para ir, en este caso, viendo cuáles fueron las grandes causas del resurgimiento urbano o por qué creció tanto las ciudades, vamos a decir, fue la primera crisis del feudalismo, que en realidad la gente se fue arrancando para no participar en el ejército, a ir a pelear a Tierra Santa, una tierra extraña, empezaron a ir a las ciudades. Segunda causa del resurgimiento urbano, o sea, de que las personas empezaran, en este caso, a crecer más, fue que mejoraron las condiciones de vida porque había más comida, y eso es producto de los avances agrícolas. Se empezaron a utilizar el arado, las ruedas, el caballo y los molinos, o sea, si antes la gente molía su piedrita de catutos ahí para hacer harina,
Ahora tenían un molino que era por agua. ¿Ustedes conocen los molinos de agua o no? Sí. Sí, profe. Ya. ¿Cierto que pasaba un canalito, había un aspa y había una piedra gigante que iba chancando todo? ¿Ya? Sí. Esa fue una invención de la Edad Media y ellos dijeron ya, en vez de estar ahí 3 días haciendo un quintal de harina, ahora en 1 hora tengo un quintal. Entonces tengo más comida. ¿Ya? Y el enriquecimiento de las ciudades por la formación de los núcleos urbanos alrededor del burgo. O sea, como las ciudades se hicieron poderosas, empezaron a crecer. Y eso hizo también de que aumentaran las ciudades y el poderío estas mismas a través de la bonanza económica que tuvieron. Y para finalizar, para terminar, vamos a hablar de que el final de la Edad Media se marca con el inicio del Renacimiento, o sea, después de que se acaba la Edad Media. ¿Y qué pasó? Lo que acabó con la Edad Media fueron 2 grandes sucesos. El primero, vamos a decir que fue la caída de Constantinopla en 1453, o de Bizancio, o lo que hoy en día conocemos como Estambul, que es el Imperio Romano de Oriente. La utilización por primera vez de la imprenta, que Gutenberg en realidad lo que hizo fue una revolución, porque antes los libros eran muy caros, se escribían a mano. Imagínense escribir un libro a mano y tener un monjecito ahí con una velita todo el día escribiendo. A llegar a una imprenta donde yo agarro un papel, lo prenso y sale impreso, listo. Si antes yo me demoraba 1 año en hacer un libro, ahora me demoro 10 minutos. ¿Ya? El descubrimiento de América en 1492, o sea, eso les voló la cabeza a todos. Ellos siempre pensaron que solamente la Tierra, para empezar, era plana y que estaba entre África, Asia y Europa. Y aquí se dieron cuenta que no, había más tierra más allá del horizonte. Y que también que navegaron y nunca cayeron al final del precipicio. O sea, la Tierra era redonda. ¿Ya? Eso también hizo que se cambiara el pensamiento de las personas y que entráramos a una nueva etapa que se llama el Renacimiento. Y por último, tenemos la Reforma Protestante, que era esta crisis de la religión, liderada por Lutero, y al final el florecimiento de la arte en Italia. Como las ciudades tenían más plata, empezaron a invertir más en cultura y en arte. Y así es como se acaban estos 1000 años de historia que vimos en 2 horas 15 minutos. ¿Consultas? Yo nada, profe, estuvo muy... Entendí muchas cosas que quizás antes Ya. no lo había entendido. Cerramos la clase ahora. La pregunta más sencilla es, ¿qué aprendimos hoy? La separación de la Edad Media con la Edad Antigua, ¿Ya? el feudalismo, Muy que bien. tampoco lo entendía mucho, pero ahora ya estoy más clara. Y que existía, y que no tenía idea también, que existía el feudo entre ricos y pobres. Ya. Muy bien. ¿Qué más aprendimos? ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, Que por culpa el de los feudalismo, bárbaros, Roma cayó. feudalismo Ya. también, Ya, muy bien, excelente. de los grandes. Ya, entonces, ¿nosotros qué aprendimos hoy? Aprendimos que el feudalismo es un sistema político, económico y social que duró cerca de 500 años. Aprendimos también que los bárbaros hicieron que se acabara Roma y por ende se acabó la antigüedad y que pasamos a la Edad Media. También aprendimos que el feudalismo se daba entre ricos y pobres, o sea que yo podía ser un señor muy poderoso, pero aún así también iba a tener a alguien más arriba, pero también podía tener a alguien más abajo, producto de esta relación de protección con fidelidad, que vamos a hablar que era el feudalismo, la investidura y el vasallaje, y al mismo tiempo
empezamos a ver que en algún momento se volvieron a desarrollar las ciudades. Nacieron las universidades, renació el comercio, renació el arte. Y al final, ¿qué acabó con esta edad? Una gran peste, murió mucha gente, y la religión católica, que era la más poderosa en aquel tiempo, empezó a perder fuerza, producto de nuevas formas de ver la religión, como eran los evangélicos. Aparte, cayó el Imperio Romano de Oriente, cayó Bizancio, cayó Constantinopla, y el hombre llegó a América, y junto con eso, con la utilización de la imprenta, las ideas se empezaron a repartir más rápido y la gente accedió también al conocimiento, en justa relación con el nacimiento de las universidades. Así que eso fue lo que vimos hoy. Bien, me despido, nos vemos más tardecito, y en la tarde vamos a ver un ensayito que tenemos por ahí, y también vamos a trabajar con unas actividades que tenemos de esta clase, ¿ya? Muchas gracias. Así que nos vemos, descansen, nos vemos a las 5 en punto. Profe, yo no puedo a esa hora, tengo que hacer. Le grabo la clase, no hay ningún problema. Ya, gracias, profe, tan amable. Chau, Ya chau. nos vemos, gracias. Chao, chao. Profe. Chao, profesor, los vemos más rato. Profe. Sí. ¿Alguien había hecho una consulta?